Muy buenas, gente. Hoy traemos al canal un auténtico juegazo. Uno de mis juegos preferidos de toda la historia. Y una de mis sagas también preferidas de toda mi historia. Traemos una obra de arte de Hideo Kojima. Traemos Metal Gear 2, Sons of Liberty, por de la libertad. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con este juegazo. Vais a ver que es un juego de 2002, pero que es una auténtica maravilla. Una obra de arte en todos los sentidos. Así que nada, ahora nos vamos a comer unas cuantas cinemáticas. Vamos a estar un tiempo calladitos. Así que disfrutad. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Puente de Brooklyn, Nueva York. Y para nuestro héroe, ¿eh? Tira el pitillo. Se prepara. Ahí va. Alto de fe, ¿eh? Lleva un traje que es invisible, ¿eh? Pues nada, del puente hemos llegado a una cubierta, ¿no? De un barco. Qué guapo, ¿eh? Oh boy, he's right on schedule. Revólver Ocelot. He'll know Ojo. soon enough. Producido y dirigido por Hideo Kojima. ¿Oh? ¿Nos llaman? ¿Otacon? ¿Eres tú? This is Snake. Qué grande Do you read Otacon. me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay?
Stealth camo's busted. Landing impact. Bueno. We must have overused Ah, it. guapo el traje ese. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed. I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Turbio, Give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Maldito celote. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and Philanthropy, officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. Esto miraste un elefante, eh. Round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. ¿Qué ves, Snake? Cuéntanos. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. Rarete, ¿no? The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Dios mío. Como machetazo. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry.
No somos los únicos en el barco. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Rusos. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. Un corrido para el invierno, ¿eh? Full patriota, cabrón. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Vale, perfecto, pues tenemos una misión. Hemos aterrizado aquí en la cubierta, pero unos terroristas se han apoderado del barco y tenemos que llegar primero hasta el puente. Así que nada, vamos a hacer primero caso a Otacon, vamos a llamarle. Y vamos a guardar, ¿no? You want to save, Snake? Sí, quiero guardar la partida. Genial. Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. Madre mía, Otacon, ¿cómo estar de la cabeza? Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How is that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Gracias, Otacon, ¿eh? Pues nada, ahí tenemos un enemigo allá arriba. Aquí tenemos unas granaditas. Lo siento, amigo. Por aquí podemos tirarles por la borda, ¿eh? Pentacemín. Esto creo que era para el francotirador, para aumentar más la respiración. Cuando les cogemos así con el cuadrado, y les movemos un poquito y les soltamos, a veces sueltan cosas, ¿ves? Racioncilla. ¿Qué quieres, Otacon pesado? Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Entendido. Vamos a coger a este gordito y vamos a tirarle.
Fijaos los reflejos, en el suelo y todo. En un juego de 2002. Me daría vergüenza sacar un juego en 2023 y que no tenga estas cosas. Vamos, tíralo. Qué maravilla. ¿Y? Alerta el de arriba. Las benditas. Hay que ir mirando los recovecos porque salen cosillas. Está echando una siestecita. Por cierto, los pasos no los escuchan, Y nos acercamos así por detrás a ellos. Si les sacamos la pistola, les hace freeze. Y se paran. Vamos a quitárnosla. Oye, no. Si nos la quitamos, nos la lían. Tenemos que bajarlo. Que no podía. Si les apuntamos a la cabeza por delante, se nos ponen a bailar y nos sueltan una chapita. A ver si el siguiente nos la suelta. Era el que veíamos desde arriba. Por cierto, las luces no se pueden apagar si las disparas. Detallitos de un juego de 2002. Una racioncilla ahí abajo. Nos verá aquí. Freeze. No sé, el freeze. Ahora sí que nos tiene que salir. Apuntamos aquí la cabecita. ¿Veis la chapita esa que brilla? Mira, mira, mira. Mira cómo lo baila. Mira cómo lo baila. ¿Tienes algo más, amigo? Le pillamos. Garrett Petals. Los nombres son gente random que se apuntó a un sorteo, fans del juego. Les tocó y cada soldado lleva un nombre de los que fueron agraciados en el sorteo. Vamos a quitar la pistolita. Vamos a cogerle. Y a tomar por saco. La cartilla que habíamos visto. Y yo creo que por aquí ya no nos queda nada. Vamos a entrar tranquilamente. Así, mira. Benditas. Yo creo que podemos entrar ya tranquilamente al barquito. Y a ver qué nos encontramos por aquí. A ver que te caneo, Deca, Cruise Water Sport. Vale, esta es la otra puerta. Aquí salimos fuera. Bueno, no salimos a ningún lado. Tengo un problemilla con la puerta. Adiós. ¡Ojo! Taquillitas. Vale, esta está rota. Si la pegamos puñetazos la podemos llegar a abrir, pero nos va a caer encima y nos va a hacer daño. Balitas del M9.
Por cierto, mirad los detallitos, del juego. No está mi arma. Casi nada, Mirad qué guarretes son los japoneses. Aquí, póster de... Citas raras, Si te quedas mirando... Le das un besito. ¿Esto qué es? El Kojima este estaba un poco zumbado. Por cierto, mira, llamamos aquí a Otacon. This reminds me of when we first met. I was the one inside the locker that time. We're equal now, huh? Not unless I wet my pants. That's a low blow, Snake. Terrible, Es porque en el 1 se hizo pipí en los pantalones. Pero es que esto no queda aquí, Tú mira el nivel de perversión que tienen estos japos. Nos quedamos un rato mirando al póster. Pim pam. Llamamos a nuestro amigo Otacon. What do you think you're doing, Y Snake? mira qué hace You Snake. don't have enough to keep you busy? ¿Qué haces? Try to remember the mission if you can. No me lo puedo creer. Se estaba haciendo un pajote. Terrible. Vámonos de aquí. Bueno, no, podemos hacer una cosita más, Mira. Le tocamos las tetitas, mira lo que hace. Vámonos, vámonos. Cosas muy turbias de los capos. Le quitamos la chapita a este. Por cierto, mira, también podemos hacer así, ¿sí? Y le llamamos, Me dio la pinza. Mirad cómo se le queda el dardo clavado, en todo el ojo. Lo quita. Vamos a pillarle. Vamos a esconderle. No hay que dejar pruebas. Oh, una racioncilla. Hasta luego. Hay una puerta. No funca. ¿Qué pasa aquí? Dos enemigos, Oh, que es para ti. Solid. Ups. ¿Este se enterará o no? Este no se entera de nada. Que nos pillan, Me ha salvado el aim. Aquí se baja.
Pero nosotros tenemos que subir hacia el puente. En algo, señor, no. Cierto, es que mirad qué locura. Un juego de 2002, ¿eh? Mirad los hielos. Oh, allí lo vamos a perder, ¿eh? Ah, los gráficos son los que son. No es que se vean muy bien los hielos, pero es que se derriten y todo, ¿eh? Me parece increíble. Este juego humilla a muchos juegos de 2023. Y esto no es todo, ¿eh? Es que nos ponemos en los cristales. Disparamos aquí, no se rompe el cristal, pero si disparamos en varios sitios estratégicos, bueno, munición creo que tenemos de sobra. Creo que debería llegar a romperse. Mira. Increíble, ¿eh? Yo tengo que subir, ¿no? Hay un malo maloso. Freeze. Freeze. Dame la chapita. Ahí está. No se lo baila, ¿eh? La tormenta, amigo. Vamos a abrir la taquillita esta. No hay cositas. No tenemos USP. Descansa aquí, tranquilo. Y pase una buena noche. Otra puertecita, no podemos pasar. Uy. Campanao, ¿eh? Freeze. No, que si nos la quitamos y no lo ve, nos ataca, ¿eh? Dame su chapita. ¿Cómo se llama usted? Sí. Freeze. Uy, casi coge el arma, ¿eh? Ronan Kim. Aquí no vamos a ningún lado. Eso nos saca fuera. Hemos venido. Ahí esto es donde no tiene salida, ¿no? Y esto vamos fuera.
Me cago en... Who's that? Enemy sight. Requesting backup unit. Qué liada, ¿eh? Creo que vamos a tener que bajar, ¿eh? A uno de los... Se le escucha roncar al de la taquilla, ¿eh? Qué bueno. Han despertado a ese, ¿eh? ¿Por aquí se puede subir? Ah, vale, es por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Una camarita. Las cámaras las podemos apagar con las granadas chaff esas. Pero esta la podemos pasar así pegaditos a la pared. Una taquiquita. ¿Ves? Granaditas chaff. Estas son buenas para las cámaras. Una racioncilla. Estamos llenos ya, ¿eh? ¿Cómo vamos de vida? Vamos a tomarnos una. Digamos esta. Seguimos subiendo. Hay otra cámara, ¿eh? A ver. Acércate, acércate. What's that? Who's that? Me cago en... Send reinforcements. Mierda. Me llaman. The situation is normal. All clear.
Vamos a llamar a Otacon. What you're wielding right now is a converted Beretta M. Vale, esto ya me lo has dicho antes. ¡Ojo! Objeto clave en los Metal Gear, ¿eh? La cajita. Y que viene un enemigo. Bueno, este viene a echarse una siesta aquí. Un vistazo, pim pam. Freeze. Pues amigo, ¿eh? ¿Te lo esperabas? Chris. Dame la chapita, ¿no, señor? Are you going to shoot me? Es como mira el arma, ¿eh? Freeze. If you're going to do it, then do it. No la quiere soltar. ¡Eh! ¿Qué me ha hecho? It's the end. Me cago, van a venir aquí. Y aquí. No, 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 vámonos, vámonos. No, creo que suben por aquí los refuerzos. La hemos liado. La hemos liado. Métete. Nos hemos librado. No ha visto. I'm under attack. Stay alert. Están atacando, permaneces alerta. Bueno, a descansar aquí un ratito. Aquí no nos pillan. Mandar equipo de ataque a por mí, ¿eh? No, la gente. Sale ya de una vez. Acciones a full. Y se han cargado a todos, ¿eh? No, la cámara, no me he fijado. Estoy completamente topacio. Vámonos, vámonos, vámonos.
Como tuviera sangre me van a pillar, Terrible. Van a reforzar la zona. Que vibra el mando como si fueran latidos del corazón, Increíble. Juego de 2001, repito. De 2002. Unbelievable. No os da pena que compañías como Konami, que hacían estos juegazos, estén ahora que dan pena verlas. De todas maneras, ahí en la cafetería esa no hay nada. Creo que ya lo único que había lo hemos cogido. Que vamos a pasar de la cafetería. A ver qué me dice Otacon. ¿Qué quieres? Wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Santa? Syntax. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds Entendido. about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Bueno. Ese es el método de noobs. Ya me fue un piti. Y veo todos los rayitos sin armar ruido, Está cerquita, Freeze! Freeze. Freeze! Y alarma, Kill me. Flavio. Aquí está la cámara, tú. Casi la lío otra vez. Qué bien, So it is the Kasaka. Russian choppers. Más refuerzos, Helicóptero de civil tiene poco, Cuidado con los rusos, Snake, did
Did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the hold to locate the actual metal... Vale, pues tenemos un nuevo objetivo. Tenemos que bajar a las bodegas. Ojo. Bueno, gente, pues yo creo que vamos a dejar por aquí el primer capítulo. Espero que os haya gustado esta aventura. Es un juegazo. Este Metal Gear Solid 2 de 2002. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle like y suscribiros. Adiós.